Principalmente les diré alguna definición de contabilidad. La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa en términos de dinero las operaciones y los hechos que son cuanto menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados. Permite realizar un análisis desde distintos sectores de todas las variables que inciden en el campo de la contabilidad, mediante un registro sistemático y cronológico de las operaciones financieras. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad general? La contabilidad general de una empresa reviste gran importancia, ya que implica el control de todas sus operaciones diarias: compra, venta, gastos, inversiones, entre otras cosas. El contador debe registrar, analizar, clasificar y resumir estas operaciones para volcarla en un estado o balance con información veraz. A continuación, les diré unos tipos generales de la contabilidad. Contabilidad fiscal. Se fundamenta en los criterios fiscales establecidos legalmente en cada país, donde se define cómo se debe llevar la contabilidad fiscal. Contabilidad financiera. Es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objetivo de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad económica. Contabilidad administrativa, también llamada contabilidad gerencial, diseñada o adaptada a las necesidades de información y control a los diferentes niveles administrativos. Contabilidad de flujo. Sistema de contabilidad diseñada de tal forma que los elementos originales de los gastos registrados en las cuentas primarias puedan ser identificables tanto en las cuentas secundarias como en los estados financieros, particularmente en el estado de ingresos, que tienen por objetivo el estudio de organización. Objetivos de la contabilidad. Registrar en forma metodológica las operaciones de carácter financiero que ocurren en una empresa. Suministrar información clara y precisa de la situación financiera de una empresa en un momento determinado, los resultados de las operaciones en un periodo delimitado, analizar e interpretar los resultados obtenidos en la actividad de una empresa. Sirve para elaborar presupuestos de diversas índoles sobre la actividad futura de la empresa. Presenta datos precisos, medibles y analizables que permiten a la administración tomar decisiones en cualquier momento, establecer responsabilidades, definir políticas, delegar autoridad, entre otras cosas. Catálogo de cuentas. Es un sistema de numeración pormenorizada y clasificada de los conceptos que se integran el activo, pasivo y capital contable, así como los ingresos y egresos de una entidad económica. El catálogo de cuentas contiene todas las cuentas que se estima serán necesarias al momento de instalar un sistema de contabilidad.
Debe contener la suficiente flexibilidad para ir incorporando las cuentas en el futuro. Deberán agregarse al sistema. Los objetivos e importancia del catálogo de cuentas puede expresarse en la suficiente manera. 1. En la base de sistemas contables. 2. En la base al unificar criterios de registro. De uniforme en las transacciones realizadas. 3. Es la base guía en la elaboración de los estados financieros. 4. Sirve de guía en la elaboración de presupuestos. 5. Imprescindible se cuenta con un sistema de cómputo. La clasificación general del catálogo de cuentas son cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital contable, cuentas de resultados, cuentas de costos de transformación, cuentas de costos de distribución, cuentas de costos de adición, cuentas liquidadoras y cuentas de orden. ¿Para qué sirve un catálogo de cuentas? Para permitir que distintos empleados puedan mantener registros coherentes con la implementación de un catálogo de cuentas similar. Facilitar el trabajo contable, sobre todo cuando se trata de consolidar cifras financieras. Facilitar y satisfacer las necesidades de registro diario de las operaciones en una empresa o entidad. Organización del catálogo de cuentas. Es importante al establecer un catálogo de cuentas para un manejo adecuado de este, que se acompañe en un instructivo para el manejo de las propias cuentas. Debe recordarse que en la práctica existen reglas, costumbres y convivencias particulares en cada compañía que no tiene más justificación de ciertas normas establecidas en vista de su experiencia particular. Elaboración de catálogo de... Toda elaboración, esto dependerá siempre de las necesidades de la negociación o la empresa, y esto indica que las cuentas que se manejan, que se asignan un número en forma ordenada para su fácil manejo y control. Las formas en que se representan son de forma numérica. Eso consiste en fijar un número progresivo a cada cuenta, debido a crearse grupos de cuentas de acuerdo con la estructura de los estados financieros. Otra forma es la forma decimal, que consiste en conjuntar las cuentas de una empresa utilizando los números dígitos para cada grupo, debiendo crear antes grupos de cuentas de grupo con la estructura de los estados financieros y a su vez cada grupo subdividirlo en 10 conceptos como máximo y así sucesivamente. Otra forma es la forma alfabética, que se utilizan las letras del alfabeto asignado a cada cuenta, pero antes formando grupos de cuentas de acuerdo con la estructura de los estados financieros. Otra forma es la numérica, alfabética o alfanumérica, que se usan las letras iniciales de los grupos y subgrupos, pero en caso que existieran dos grupos o dos conceptos de las mismas letras inicial, se empleará además de la primera letra otra que le sirva de distinción y que forma parte del nombre de la cuenta para facilitar su identificación. Y la última forma es el combinado, que en este se ocupan dos o más sistemas anteriores. Estados financieros. Los estados financieros representan la información que el usuario general requiere para la toma de decisiones. Son la manifestación fundamental de la información financiera, son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. Su propósito general es proveer información de una entidad acerca de su posición financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios de su capital contable o patrimonio contable, y en sus recursos o fuentes que son útiles para el uso general en el proceso de la toma de decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de manejo de los recursos encomendados a la administración de la entidad, por lo que para satisfacer ese objetivo debe proveer información sobre la evolución de los activos, los pasivos, el capital contable o patrimonio contable, los ingresos y costos o gastos, los cambios en el capital contable o patrimonio contable y los flujos de efectivo, en su caso los cambios de la situación financiera. ¿Cuáles son los objetivos de los estados financieros? El objetivo esencial debe de ser de utilidad para el usuario general en la toma de decisiones económicas. Su objetivo se deriva principalmente de las necesidades del usuario, las cuales a su vez dependen significativamente
de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario tenga con esta. Dichos objetivos, en consecuencia, están determinados por las características del entorno económico en que se disuelve la entidad, debiendo mantener un adecuado nivel de congruencia en el mismo. Los estados financieros deben ser útiles para la toma de decisiones de inversión o asignación de recursos a la entidad, como ya lo he dicho, a la toma de decisiones de otorgar créditos por parte de los proveedores y acreedores que esperan una retribución justa por la asignación de recursos o créditos, evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus actividades operativas, distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así como el rendimiento de lo mismo, formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la administración, conocer la entidad de la entidad, entre otras su capacidad de crecimiento, la generación y aplicación del flujo efectivo. Existen 4 tipos de estados financieros. El primero y el más común es el balance general. El balance general es el estado de situación financiera o estado de posición financiera. Muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad, por consiguiente los activos en origen de disposición, revelando sus restricciones, los pasivos o atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. El balance general se divide en 3 partes, que es el encabezado, que debe de llevar el nombre, razón o denominación social de la entidad, mencionar que es un balance general y la fecha del balance general. Su segunda parte se le denomina el cuerpo, que en ella viene el nombre de las cuentas que constituye el activo, correctamente evaluadas y clasificadas dependiendo de su disponibilidad, nombre de las cuentas que forman el pasivo, correctamente evaluadas y clasificadas, también dependiendo de su disponibilidad, nombre de las cuentas que constituyen el capital contable con su respectivo valor y correctamente clasificadas. La tercera parte del balance general es el pie, que tiene que llevar la firma del propietario o funcionario autorizado, ya sea gerente, director o administrador, la firma del contador que lo elaboró o el auditor que lo revisó y autorizó. Existen 2 formas de presentar el balance general, que son el balance en forma de reporte. El balance en forma de reporte consiste en anotar clasificatoriamente el activo y el pasivo en una sola hoja, de tal manera que la suma del activo se le pueda restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable o patrimonio contable. Con forma de cuenta, el balance general en forma de cuenta se emplea en 2 hojas. En la izquierda se anota clasificadamente las cuentas que constituyen el activo y en la derecha las del pasivo y capital contable. ¿Cuáles son las diferencias del balance general en forma de reporte y en forma de cuenta? Nada más debe de ser o varía la forma vertical y horizontal. Otro estado de estado financiero es el estado de resultados. El estado de resultados es el estado de resultados o en su caso estado de actividad. Muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y por ende de los ingresos, gastos, así como de la utilidad o pérdida neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante en el periodo. En el estado de resultados podemos ver las cuentas de compras, gastos de compra, devoluciones y rebajas sobre compra, compras net, con ventas totales, devoluciones sobre ventas, descuentos sobre ventas, el inventario inicial, el inventario final, los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos y productos financieros, entre otros gastos y productos financieros.
Existe una relación entre el balance y el estado financiero, que es para comprobar que el estado de resultados complementa al balance general. La utilidad o pérdida que arroje dicho estado debe ser igual al aumento o disminución que se obtenga de comparar el capital contable del balance anterior o en el capital contable del balance actual. Además, el inventario final de las mercancías debe ser el mismo en los dos documentos. Vemos que hay una relación entre una y la otra, que son solamente la utilidad o pérdida del ejercicio y el inventario final de las mercancías. Los otros dos estados financieros que voy a mencionar, es el estado de operaciones en el capital contable, que en él muestra los cambios de las inversiones de los accionistas o dueños durante el periodo. El otro estado de resultados, un poco menos común, que es el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo muestra el cambio en la situación financiera, indica la información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificado por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. La entidad debe omitir uno de los dos estados atendiendo a lo establecido en normas particulares, ya sea, como ya lo sabemos, los estados financieros atienden progresivamente a incrementar su ámbito de acción, aspirando a satisfacer las necesidades del usuario general más ampliamente, ya sea para la toma de decisiones o para ver el crecimiento de la empresa. Muchas gracias. Presupuestos. Es un listado que detalla los recursos o dinero asignado para la realización de actividades o proyectos. Especificaciones de hacer un presupuesto. Organiza el flujo de caja, desarrolla un proceso de pago de las cuentas regulares y permite hacer un seguimiento de los ahorros e inversiones. Pronósticos. Es emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra en un futuro, basándose en análisis y en consideraciones de juicio. Son tendencias. Existe una multitud de factores que afectan las ventas, como son las políticas de los precios, el grado de competencia, el ingreso disponible, la actitud de los compradores, la participación de nuevos productos, las condiciones económicas, etc. Especificaciones de pronosticar. Proyecta tu presupuesto en el futuro y establece un resultado esperado dentro de un marco de tiempo específico. Su clasificación. Por marco de tiempo, de corto plazo, mediano plazo y de largo plazo. Según su atención, son micropronósticos, macropronósticos y la intensidad del uso de datos, que son cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos pueden ser simples, que son no formales, o casuales, que son los explicativos. Según su atención, micropronósticos. Involucra pequeños detalles e interesa niveles medios y de primera línea. Macropronósticos. Se realiza en gran escala y son de interés de la alta dirección. Intensidad del uso de datos. Cualitativos. Se basa en el juicio de individuos. Se puede presentar en forma numérica, pero generalmente no está basado en datos históricos. Cuantitativos. Emplean cantidades significativas de datos previos con base de predicción, que pueden ser simples o casuales. Los simples o no formales proyectan datos pasados hacia el futuro sin explicar las tendencias futuras. Casuales o explicativos. Intentan explicar las relaciones funcionales entre la variable a ser estimada y la variable que explica los cambios. Caja y bancos. Caja es el dinero en efectivo propiedad de la empresa, el cual está representado por monedas y billetes de banco, así como cheques, pagarés, vouchers de tarjeta de crédito, giros postales, bancarios y telegráficos recibidos de otras entidades. Esta cuenta aumenta cuando la empresa recibe dinero en efectivo, disminuye cuando paga con dinero en efectivo. Es una cuenta de activo porque representa el dinero en efectivo propiedad de la entidad y su saldo es deudor. Bancos. Representa el valor de los depósitos hechos en instituciones bancarias a favor de la entidad. Esta cuenta aumenta cuando la empresa deposita dinero o valores al cobro.
Disminuye cuando expide cheques en contra del banco. Es cuenta de activo porque representa el valor de dinero depositado en instituciones bancarias que es propiedad de la entidad y su saldo es deudor. Se deben presentar en primero y segundo lugar en el activo circulante, por ser elementos o partidas disponibles, o sea, valores que no necesitan ninguna conversión o transformación para ser efectivo, puesto que estas ya lo son. Caja y bancos también se pueden presentar en un grupo especial que se conoce con el nombre de activo disponible, porque son elementos o partidas de las cuales se puede disponer inmediatamente sin la necesidad de ninguna conversión o transformación en efectivo.